el equipo Balea Glacial. Somos Olivia, Rodrigo, Rebeca, Martín Sierra y Nayara, que soy yo. Y os vamos a presentar el libro que tiene Rebeca. Hola, vamos a presentar el mar azul y lo dibujó Charlotte. En este cuento también cuenta que las baleas tienen barba. Y a nuestra amiga Isabela nos truchó para que lo veamos. Habla este cuento de un pez interesante. El pez cierra, mueve la arena para comer a los peces. Este libro me encantan los dibujos de Omar. Están muy chulos, además que colorea. Ay, tengo una pregunta para ti. ¿Tienes novia? Rico. Adeus. Adiós. Pam, 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 pam. Somos o equipo cuidador de os mares e queremos daros este consello. Usa botellas que no sean de plástico. Non tires lixo ni nos ríos ni no mar. Usa bolsas de tea. Recicla os tapóns. Somos os cuidadores do aire e temos unos consellos para non contaminar. Vai en bicicleta. Apaga siempre a luz. Usa máis el transporte público. Camina máis e usa menos o coche. Somos o equipo de os animais e queremos daros estes consellos. Non molestes ni mates abellas. Respeta a los animales que viven libres. No arrinques las flores silvestres. Somos o equipo cuidador de o lixo e estos son os nosos consellos. Recicla y tira o lixo en el contenedor correspondiente. Usa un composteiro. Arreglan las cosas que rompen. Reduce comprando menos. Somos os cuidadores dos bosques e queremos daros estes consellos. Coida dos bosques e nunca tires la basura allá. Recicla o papel. Planta una árbol.
Hola amigos de Orbi. Somos Sara, María y San Carlos y Anxo. Y somos del equipo Sopar. Vamos a presentar este conto que hay monstruos verdaderos que contaminan mucho a terra. E ademais lo hizo Marie Rock. Este está loco, corta los árboles como loco. Este atronadón que sai do ruido dos coches e que sale de todos os aparatos electrónicos que fan ruido. Y hay otro monstruo más que se llama Caltosaurio. Y la tierra está muy quente. Adiós, Orbi. Muchos besos. Que pases un buen día y que disfrutes nuestro conto. Hola amigos, estamos Joel, Mariña, Irene y Carla y yo, Luca. Y somos equipo Lamprea. Amigos, vamos a presentaros este libro de caras de árboles, plantas y arbustos. Este libro o escribiu Raquel Cachafeiro, que vive en Lugo. E tamén se apellida con meu pai. Bióloga, estudia as plantas. Raquel fue haciendo fotos por los bosques y se encontró caras de árboles que se escondían seres mágicos. Nos gusta moito este libro porque nos gustan moito os seres mágicos. Unha fada se parece a unha flor e unha flor a unha fada. Buscad os seres mágicos que están escondidos nos árboles. Cuidade ben os árboles, que son moi importantes. Besitos, chao. Chao. Que o pases ben, Orbi. Chao. Chao. Hola amigos de Orbi. Somos o equipo Lince. Esa es Lua, esa Ángela, Breixo, Adela y yo, Luca. Este conto se llama
o Carballo, e o dibuixou e o escribiu Carlos Silva. Los conejos y algunos bichos y los ratones y las ardillas viven cerca de los carballos porque comen landras, bacaloura y un ratoncino y una ardilla y un coello. Comen landras y tiene un mordisco la landra, parece. A Carlos le gusta moito dibuixar paxariños e utiliza acuarelas para pintar. Y también utiliza prismáticos. Las acuarelas con los pinceles pintan un color fantástico. A Carlos les gusta pintar ferreiriños, piquelo azul e todos os paxariños que viven en os bosques de Galicia. Carlos explica no seu libro os bugallos. Ven un bichiño o pincha e ao carballo le sae un grano. Adeus, adeus, amigos de Orbi. E adeus, Orbi. Esperamos que os guste este conto. Mira este. Hola amigos, este día les vamos a presentar el libro del equipo Arao, que es Julia, Yamara y Leo. Por supuesto que yo soy Dani, para presentaros al equipo Arao. Hola, soy Julia y quiero recomendaros este libro que se llama Un mar de plásticos, que hai dous chicos, un chico e unha chica, que a chica é escritora e o chico é investigador. Hicieron este conto para explicarle aos nenos como está o mar cheo de os plásticos que hacen que morran todos os peixes e as tartarugas. Eles estudian un animal chamado fulmar que vive nos acantilados como arao e tamén pon un ovo. E aparecen moitos fulmarios co bandullo cheo de plásticos mortos.
¿Quieres comida?